Hola, mi nombre es Janet Aguilar Córdoba y hoy le vengo a hablar sobre los diferentes temas que vimos en el bloque 1. Para comenzar, quiero hablar sobre la comunicación. La comunicación es el proceso por medio del cual se comunican las personas entre sí. Se transmite información entre personas. En eso, el emisor es quien emite la información y el receptor es quien la recibe. Entre ellos hay un canal y un mensaje. Los medios masivos de comunicación son el Internet, la televisión, el periódico, las revistas, el radio, y ahí es donde hay solo un emisor, un canal, un mensaje y un receptor, y no hay respuesta. Como ejemplo, es cuando vemos la televisión, y por ejemplo estamos viendo un partido de fútbol, entonces nos enojamos y no le podemos contestar a la tele porque solo es con el fin de entretenernos, o por ejemplo las noticias las vemos y a veces pues nos enojamos por lo que pasa. Eso es un fin informativo. Como segundo tema quiero hablar sobre el lenguaje y la lingüística. El lenguaje permite al ser humano comunicarse entre sí y relacionarse. Existen tres tipos de lenguaje: el oral, el escrito y el mímico. El oral, el oral no, pues es el más usado, es pues como lo dice su nombre, es oral, nos comunicamos por medio de la voz. El escrito es el más importante porque, pues, como lo dice, la palabra es escrito. Y nos comunicamos, por ejemplo, con cartas o de igual manera, el periódico nos da información escrita y nos quiere informar. Y el mímico es con señas o con gestos de la cara. Bueno, un ejemplo sería como de un corazón con las manos, o un gesto de desagrado por si alguna comida no nos gusta, o de felicidad cuando vemos a alguien, o de enojo, o de miedo, y diferentes gestos que nos permiten comunicarnos. En la lingüística existe la semántica, que la semántica es la ciencia que estudia eh, el lenguaje y el significado de las palabras. Como tercer tema, quiero hablar sobre la palabra, el significado y el significante. La palabra tiene la palabra tiene un significado y un significante. El significado es la forma en que representa la palabra, una imagen o como nos lo estamos imaginando. Y el significante es el conjunto de palabras de cómo se escribe. Por ejemplo, elefante, podemos decir que el significante del elefante pues es un animal, eh, y el significado sería como nos estamos imaginando al animal, o no, nos pueden describir al elefante, y esas cosas. Y en nuestra mente pues nos estamos imaginando al elefante. Y otro sería, no sé, una casa. eh, nos están digámoslo, describiendo la casa, y nos estamos imaginando pues la casa como es, como donde se ubica o más o menos así. Ahora quiero hablar sobre los códigos no lingüísticos. Existen tres: es el visual, el auditivo y el gestual. El visual se compone de una imagen que se capta a través de la vista y nos da un mensaje. Por ejemplo, las señaléticas de la carretera nos indican, bueno, si vamos pues en carretera, nos indican que a unos kilómetros está la caseta, o está un puente, o está una zona rocosa o donde pues bajan rocas. El auditivo son sonidos de fácil entendimiento. Por ejemplo, son sonidos de fácil entendimiento y se pueden también poner como onomatopeyas. Y de esto sería un ejemplo, un cómic que está en una viñeta, podría ponerse que está, no sé, una persona se cayó o está chiflando, y la onomatopeya lo que hace es que pues pone como el sonido y pues, pues tú te lo imaginas, ¿no? O la música, que pues también nos da mm, pues mensajes buenos o
malos o depende de lo que escuches. Y el gestual emplea movimientos gestuales para dar un mensaje. Podría ser, pues sí, un corazón con las manos. Ahora quiero hablar sobre el lenguaje denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo es el significado que está en el diccionario. Pues no sé, la palabra pues, respeto, por ejemplo, si buscas en el diccionario, pues te va a dar una definición como exacta, se podría decirlo, que pues tú entiendes. Y el connotativo es el significado que le da a la sociedad. Un ejemplo sería, no sé, sería valedor, pero pues que significa amigo. Entonces, pues no sé, una persona llega y lo saluda y dice, ¿qué onda, valedor? Y pues ya sabe que es como de, ¿qué onda, amigo? Entonces como que usan ese lenguaje como más para que entiendan que pues se llevan bien. O, sí, más o menos así. Quiero hablar sobre las figuras retóricas. Voy a dar 20, son más de 20. Quiero comenzar por la metáfora, símil o comparación, hipérbole, metonimia, sinécdoque, anáfora, prosopopeya o personificación, epíteto, alegoría y aliteración, hiperbatón, ironía, paradoja, oximorón, onomatopeya, sinestesia, pleonasmo, perífrasis, etopeya y prosopopeya. Ahora voy a hablar sobre la semiótica. En la semiótica estudia los signos. Hay tres que son los índices o indicios, el símbolo o los iconos. Los iconos es un signo que representa algo en función de sus elementos. Por ejemplo, los iconos de las redes sociales, que pues por ejemplo Facebook, pues es una F. Twitter anteriormente era un pajarito, pero actualmente lo cambiaron a una X. Por ejemplo, Instagram es una camarita. Para hacer llamadas, pues es un teléfono. Y pues así que pues vas reconociendo. Los índices es un signo que relaciona el significado a una imagen o sonido. Por ejemplo, el humo pues significa que algo se incendia, o pues si el cielo está nublado o gris, pues significa que va a llover. Y el símbolo es el signo que hace referencia a una idea. Por ejemplo, la bandera de cada país, pues que pues representa. O, no sé, por ejemplo, la cruz roja, pues es una cruz roja. Y pues significa, bueno, o da el símbolo de que es pues de salud o de un hospital. Ahora voy a hablar sobre los sinónimos. Los sinónimos es cuando existen palabras, pero, bueno, diferentes palabras con el mismo significado. Por ejemplo, sería cuarto y habitación, pues se escriben diferentes y son diferentes, pero pues tienen el mismo significado. Y tú, si en una frase dice, voy a mi cuarto, voy a mi habitación, pues tú lo entiendes. Los tipos de sinónimos, bueno, el primero sería los sinónimos totales, que son los que coinciden en el significado totalmente. Un ejemplo sería finalizar y acabar. El segundo sería los parciales, que son lo que sin ser tan parecidos coinciden en algún punto. Por ejemplo, copa y trofeo es como un premio, se podrá decirlo. Así que pues ganaste. Entonces, una copa, un trofeo, pues es casi lo mismo. Lo siguiente serían los referenciales, que son palabras que coinciden por el contexto. Por ejemplo, podré decir, hoy llegué a mi hogar, pero también podré decir, hoy llegué a mi cantón. O sea, ¿tú me entiendes? Si digo hogar o cantón, pues,
depende del contexto en que lo digas o pues sí. Y los connotativos son palabras que coinciden metafóricamente. Por ejemplo, salvaje y monstruo. Por ejemplo, el monstruo pues puede ser salvaje y el salvaje eh, se puede convertir en monstruo, se puede decir, porque, por ejemplo, un monstruo podría ser, no sé, un animal. Dices, no, pues ese animal es un monstruo. O ese animal se puede volver salvaje, más o menos así. Ahora voy a hablar sobre los antónimos. Los antónimos son dos o más palabras cuyo significado es opuesto. Los tipos de antónimos serían los absolutos. Los absolutos son los que son pues totalmente opuestos. Por ejemplo, sería caliente y frío. Los relativos son cuando tienen un significado intermedio. Por ejemplo, en caliente y frío, el intermedio sería tibio, porque no está ni caliente ni frío, está tibio. Después los morfológicos son prefijos que van antes de la palabra. Por ejemplo, presidente, expresidente. De ahí serían los recíprocos, que son lo contrario, pero el otro es la consecuencia o complemento. Por ejemplo, sería cobrar, pagar. Pues si yo cobro, pues me pagan. Y los excluyentes. Los excluyentes son cuando el significado de uno implica la negación del otro. Por ejemplo, vivo o muerto. O sea, o está vivo o está muerto. Ahora voy a hablar sobre la homonimia. La homonimia es cuando una palabra causa un fenómeno que se llama polisemia, que tienen dos o más significados. Hay dos, las homógrafas y las homófonas. Las palabras homógrafas son las que se escriben igual, pero depende en el contexto que lo digas. Por ejemplo, uno de número, de un lápiz, o uno de unir, pues une es un lazo, o hoja, hoja de árbol o hoja de libreta. Y las homófonas son las que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, coser pues con aguja, que es con S, o coser de cocinar, que es con C.